Epidemiología. Las legionelosis esporádica y epidémica tienen una distribución universal. Las bacterias suelen estar presentes en reservas naturales de agua como lagos y corrientes, así como en las torres de refrigeración y condensadores de aire acondicionado. Los macrófagos alveolares, los monocitos y en amebas de vida libre. El ciclo de replicación comienza con la unión del complemento a una proteína porina de la membrana externa y del depósito del componente del complemento C3b en la superficie bacteriana. Esto permite que la bacteria se una a los receptores CR3 del complemento de los fagocitos mononucleares, después de lo cual los microorganismos entran en los mismos mediante un proceso de endocitosis. Las bacterias no mueren en las células por exposición al superóxido tóxico, peróxido de hidrógeno o radicales hidroxilo, como consecuencia de la inhibición de la unión de los fagolisosomas. Fisiología y estructura. Las legionelas son bacterias aerobias obligadas y presentan más necesidades de crecimiento exigentes. Su aislamiento primario requiere medios de cultivo complementados con L-cisteína y hierro. Las bacterias han desarrollado diversas estrategias de adquisición de hierro a partir de más células anfitrionas o los medios de cultivo in vitro, y a pérdida de esta capacidad se asocia a la desaparición de la virulencia. Enfermedades clínicas. Las infecciones asintomáticas por legionela son relativamente frecuentes. Las infecciones sintomáticas afectan principalmente a los pulmones y se presentan en una de las siguientes formas. Una enfermedad semejante a la gripe conocida como fiebre de Pontiac y 2. Una forma grave de neumonía legionelosis. Fiebre de Pontiac. Neumofila originó un cuadro febril de resolución espontánea en un grupo de personas que trabajaban en el Public Health Department de Pontiac, Michigan. En 1968, la enfermedad se caracterizaba por fiebre, escalofríos, mialgias, malestar general y cefalea, pero no cursó con ninguna evidencia clínica de neumonía. Los síntomas se desarrollaron a lo largo de un periodo de 12 horas, se mantuvieron entre 2 y 5 días y remitieron espontáneamente con una morbilidad mínima sin causar ninguna muerte. Se cree que la patología de esta enfermedad se basa en una reacción de hipersensibilidad al microorganismo. Se han registrado otras epidemias de fiebre de Pontiac con una incidencia muy elevada de enfermedad en los individuos expuestos al patógeno. Legionelosis. La legionelosis se caracteriza por ser una entidad más grave y causar una morbilidad considerable que puede producir la muerte, a no ser que se instaure un tratamiento precoz. Los signos sistémicos de una enfermedad aguda, como fiebres y escalofríos, tos seca o productiva, cefalea, se inician después de un periodo de incubación de 2 a 10 días. Diagnóstico de laboratorio. El diagnóstico de laboratorio de las infecciones causadas por Legionella ha sufrido una notable transformación desde el aislamiento inicial de este microorganismo. Las pruebas iniciales se basaban en la microscopia, los cultivos y la serología, aunque los cultivos continúan constituyendo el elemento clave del diagnóstico. Los inmunodesarrollos de detención de antígenos específicos de Legionella en la orina y las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos han sustituido la microscopia y la serología. Microscopia. Los métodos de tinción inespecíficos se emplean para visualizar estos microorganismos, pero su utilidad es escasa cuando las muestras están contaminadas con bacterias normales de la microflora bucal. La forma más sensible de detectar legionelas en muestras clínicas en el microscopio corresponde a la prueba de anticuerpos fluorescentes directos. La prueba es específica y rara a la vez. Se observan reacciones falsas positivas cuando se emplean preparaciones con anticuerpos monoclonales. Cultivo.
Aunque inicialmente resultó difícil hacer creer a las legionelas, los medios disponibles en la actualidad han facilitado su cultivo, prueba de sensibilidad de un 80 a 90%. Prueba de antígenos urinarios. Se emplean para detectar antígenos específicos de la legionella en la orina de los pacientes afectados. La sensibilidad de estas pruebas para los serogrupos 1 es relativamente elevada, en especial en las orinas concentradas. Si bien la sensibilidad para otros serogrupos de la especie Legionella es más baja, los antígenos se mantienen en la orina de los pacientes tratados y casi un 50% de ellos obtiene resultados positivos tras un mes y un 25% después de 2 meses. La persistencia es especialmente frecuente en los inmunodeprimidos, en lo que los antígenos llegan a mantenerse hasta un año. Prueba de amplificación de ácidos nucleicos. Las pruebas son específicas y poseen una sensibilidad cercana a la de los cultivos para la detención de especies de Legionella en secreciones respiratorias. La presencia de las secreciones respiratorias podrían arrojar resultados falsos negativos, de modo que aún es necesario cultivar todas las muestras. Además, se ha demostrado que los cultivos disponen de una sensibilidad mayor a las pruebas en las muestras. Serología. La legionelosis causada por los serogrupos 1 se diagnostica habitualmente mediante la prueba de anticuerpos fluorescentes indirectos. La respuesta puede estar retrasada. Se puede detectar un aumento significativo de los pacientes durante la primera semana de la evolución de la enfermedad. Sin embargo, en algunos casos se han de transcurrir hasta 6 meses para demostrar la seroconversión. Identificación. Resulta sencillo identificar una cepa como Legionella por su morfología típica y sus necesidades específicas de crecimiento. La tinción específica de anticuerpos marcados con fluoresceína confirma la identidad de los microorganismos. Al contrario de lo que ocurre en la identificación del género, la clasificación de las especies es problemática y generalmente se encomienda a los laboratorios de referencia. A pesar de los análisis bioquímicos y la fluorescencia de los bacilos bajo la luz ultravioleta de ondas cortas resultan de utilidad para diferenciar las distintas especies. Tratamiento, prevención y control. No se efectúan de forma habitual pruebas de sensibilidad in vitro con las legionelas, ya que estos microorganismos crecen mal en los medios de cultivo empleados habitualmente para estas pruebas. Además, algunos antibióticos que parecen disponer de actividad in vitro no son eficaces en el tratamiento de las infecciones. Ello podría deberse a que los antibióticos no logran penetrar en los macrófagos en el interior de los cuales sobreviven y se multiplican los patógenos. La experiencia clínica acumulada indica que deben utilizarse macrólidos como acitromicina y claritromicina o fluoroquinolonas como ciprofloxacino y levofloxacino para todas las infecciones causadas por Legionella. Los macrólidos más modernos han sustituido a la eritromicina. Los antibióticos lactámicos carecen de eficacia debido a que la mayoría de las cepas produce lactamasas y estos antimicrobianos no pueden pasar al interior de los macrófagos.